La noche cayó sobre Washington con un dato que no se puede maquillar: 90% de probabilidades de ataques contra Irán, según funcionarios citados por legisladores. 90%. Esa no es una cifra retórica. Es una probabilidad de guerra. Y mientras las luces del Capitolio seguían encendidas, algo inesperado ocurrió. No en Teherán. No en Tel Aviv. En casa. La Corte Suprema ya le había marcado un límite a la diplomacia arancelaria de Trump. Ahora, en el Congreso, republicanos y demócratas, sí, juntos, decidieron recordarle algo elemental: en Estados Unidos, declarar la guerra no es un capricho presidencial. Es una facultad constitucional. Ro Khanna y Thomas Massie presentaron una resolución para impedir ataques militares contra Irán sin autorización del Congreso. Massie fue directo: el artículo 1, sección 8, cláusula 11 de la Constitución es claro. El poder de declarar la guerra pertenece al Congreso. No hay amenaza inminente que justifique invocar la War Powers Act de 1973. En otras palabras, gobernar no es hacer show. Khanna añadió que forzarán una votación antes de enviar tropas a una guerra más en Medio Oriente. América primero, dicen. Pero América primero no puede significar América en otra guerra eterna. Y aquí es donde el contraste se vuelve incómodo. Horas después, Trump habló. Dijo que los ataques podrían ser limitados. Limitados. Esa palabra que en Washington significa no es invasión, todavía. Luego instó a Irán a negociar un acuerdo justo. Acto seguido, lanzó cifras explosivas: 32.000 muertos en un corto periodo. 837 ejecuciones detenidas gracias a su advertencia. El problema no es la retórica. Es la verificación. ¿De dónde salen esos números? ¿Quién los corroboró? ¿Qué agencia independiente los confirmó? Cuando se gobierna con cifras que nadie puede rastrear, no estamos ante liderazgo. Estamos ante espectáculo. Y mientras se habla de amenaza iraní, nadie explica algo básico: ¿Irán ha atacado a Estados Unidos sin provocación? ¿Ha invadido el Reino Unido? ¿Es responsable de la crisis inmobiliaria en Ohio? ¿Del fentanilo en las calles? ¿De la concentración de riqueza en manos de 12 multimillonarios? Cuando la política exterior se convierte en cortina de humo para crisis internas, el guión ya lo hemos visto antes. Pero hay otra bomba diplomática que pasó casi desapercibida. El canciller iraní, Abbas Araghchi, reveló que en las dos rondas recientes de negociaciones, primero en Mascate, Omán, luego en Ginebra, la delegación estadounidense no exigió enriquecimiento cero de uranio. Repito, no exigió suspensión total. Eso cambia el marco. Porque públicamente algunos halcones hablan de líneas rojas absolutas. En la mesa, la conversación parece más pragmática: garantizar que el programa nuclear sea pacífico y permanezca así. Teherán fue claro: no hay solución militar al programa nuclear iraní. La única salida es diplomática. Y lanzó un mensaje que en Washington debería leerse con atención: están preparados para negociar. Y preparados para responder. Diplomacia versus detonación. Instituciones versus impulso. Y en medio de todo esto, aparece otro capítulo surrealista. Tucker Carlson, periodista conservador y simpatizante del propio Trump, relató una experiencia inquietante en el aeropuerto Ben Gurion. Viajó para entrevistar al embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee. El escenario: una terminal diplomática deteriorada. Seguridad omnipresente. Productores retenidos y sometidos a interrogatorios extensos antes de abordar. Preguntas sobre la entrevista. Sobre el tono. Sobre las preguntas hechas al embajador. Carlson describió un ambiente de vigilancia total. Un estado obsesionado con el control. Y lo más llamativo, sugirió que el embajador parecía más cuidadoso con no incomodar al gobierno israelí que con defender intereses estadounidenses. Eso, viniendo de alguien que no es precisamente crítico habitual de la derecha estadounidense, pesa. Aquí el dilema es más profundo que una anécdota aeroportuaria. ¿Quién define la política exterior de Estados Unidos? ¿El Congreso conforme a la Constitución?
¿El Ejecutivo bajo presión política? ¿Aliados estratégicos con agendas propias? Cuando un país entra en guerra, no solo envía misiles, envía hijos e hijas. Envía presupuesto que podría financiar salud, educación, infraestructura. Envía credibilidad internacional. ¿Y lo hace en nombre de qué? ¿Seguridad real? ¿O narrativa conveniente? La historia reciente demuestra algo incómodo. Las guerras preventivas rara vez terminan siendo preventivas. Terminan siendo prolongadas, costosas, moralmente ambiguas. Mientras tanto, el Congreso intenta recuperar su voz constitucional, no para debilitar al país, sino para recordarle que la República no fue diseñada para depender del temperamento de un solo hombre. Aquí no se trata de simpatías partidistas. Se trata de arquitectura institucional. Gobernar no es improvisar con amenazas en ruedas de prensa. Liderar no es inflar cifras sin evidencia. Y negociar no es claudicar, es evitar funerales. En política internacional, la diferencia entre firmeza y temeridad es delgada. Pero las consecuencias son abismales. Estados Unidos enfrenta una decisión histórica, reafirmar el equilibrio de poderes que lo define o deslizarse hacia una política exterior guiada por impulsos y aplausos momentáneos. Porque al final, las guerras empiezan con discursos, pero las pagan generaciones. Y la pregunta que queda flotando en el aire no es si habrá ataques limitados. Es si la democracia estadounidense será limitada también.